En la lectura de este pasaje podemos ver cómo es que el Señor tiene declaraciones serias, declaraciones importantes, determinantes. Por ejemplo, dice de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma. También hace en forma de pregunta, dice, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Y pone en esta misma esfera que cualquiera que se avergüence de él y de sus palabras, y dice, refiriéndose a la generación a la cual él predicó, como una generación adúltera y pecadora. Y dice que cualquiera que se avergüence de él, también él se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre. Creemos que la palabra de Dios, así como hasta hoy se ha cumplido, se va a cumplir. Lo que todavía no hemos visto, se va a cumplir. Ha dejado testimonio la Biblia que todo lo que ha dicho se ha cumplido, y por esa lógica, podríamos decir, podemos claramente saber que lo que dice que va a pasar también. El Señor va a venir en su reino y va a recompensar a cada uno. Y también habrán en algún momento ciertas personas de las cuales Él se avergonzará porque se avergonzaron de Él y de su evangelio. Estaba meditando sobre esto y sacaba una conclusión que le escribía, dije esto: el poder de convencimiento del evangelio no está en la elocuencia, sino el poder de Dios que se manifiesta al predicar el mensaje de la cruz. ¿Por qué el mensaje de la cruz? Unos semanas atrás, o quizás un tiempo atrás, le hablaba yo acerca de una anécdota que dice que en una pequeña iglesia en el norte de Inglaterra había un rótulo donde decía: aquí predicamos a Cristo crucificado. Y la historia dice que había una hierba que comenzó a crecer y con el tiempo comenzó a tapar la última palabra, crucificado. Entonces solamente quedó el rótulo: aquí predicamos a Cristo. Conforme siguió creciendo la hierba, también tapó la palabra Cristo y solamente quedó: aquí predicamos. En relación a eso, hermanos, yo no sé si tienen frío. Parece que no está esto funcionando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está bien, dice? Bueno. Atrás, abajo, Gaby, ¿podrías chequear abajo, por favor? Eso tendría que estar bien. Si es por eso, perdón, hermanos, ¿verdad? Ojalá que no sea nada serio. Y al final dice que quedó el hecho de aquí predicamos nada más. Ya no aquí predicamos a Cristo, ni aquí predicamos a Cristo crucificado, sino solamente quedó el rótulo: aquí predicamos. Y pareciera ser que eso viene siendo una situación que en el tiempo actual, en el tiempo de hoy, fuera normal en las reuniones de iglesia. Como que se predica, pero no se predica a Cristo crucificado. Tenemos que darnos cuenta de la importancia de poder predicar la cruz de Cristo, porque fue la cruz de Cristo la que marcó la diferencia en nuestras vidas. Por eso es de que el mensaje de la cruz es importante mantenerlo fresco el día de hoy. Primera de Corintios, capítulo 1, versos 17 y 18. El apóstol Pablo habla y dice:
Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con palabras elocuentes, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Vea esto, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Dice claramente que la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden. En otras palabras, cualquiera que pueda escuchar el mensaje de la cruz, que no tenga el Espíritu del Señor, va a decir: qué locura. ¿Cómo es que pueden creer eso? ¿Cómo es que pueden confiar en ese mensaje? Un mensaje que en algún momento requiere sufrimiento por una causa. Un mensaje que no nos dice todo va a ser fácil, todo va a ser sencillo, sino que un mensaje donde Jesús habla y dice: van a haber momentos de sufrimiento. En Gálatas 6:14, el apóstol Pablo habla y dice: pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Pablo habló en su predicación mucho acerca de la importancia del mensaje de la cruz. ¿Y qué tipifica la cruz? La cruz tipifica sufrimiento. La cruz tipifica el dolor máximo que el Señor sufrió en el ministerio terrenal. Una de las cosas más impresionantes que posiblemente no comprendemos a totalidad es cuando hubo una separación entre Dios Padre y Dios Hijo, de esa comunión que habían tenido siempre, cuando en las palabras de la cruz dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? No vamos a poder comprender a plenitud ese concepto, hermano, pero es una verdad de que hubo una separación, diría yo, no de esencia, sino de esa relación que tenían entre el Padre y el Hijo. ¿Por qué? Porque Jesús cargó el pecado del mundo y Dios y el pecado no son tolerables. Hubo una separación allí. Hubieron eventos en la cruz que manifestaron sobrenaturalidades. Por ejemplo, hubo un terremoto, hubieron tinieblas en ese momento, que los soldados que estaban a cargo de ese evento, al ver todo eso, reaccionan y dicen: verdaderamente este era el Hijo de Dios, por todo lo que sucedió, lo que ellos pudieron ver. Hubieron cosas que no pudieron ver que pasaron. Por ejemplo, el velo del templo se rasgó. Quizás a causa del terremoto se abrieron las tumbas, y eso quizás no era nada anormal. Pero que resucitaran muertos, eso solamente Dios lo podía hacer. Hubieron sobrenaturales que ocurrieron en ese momento que marcó la historia de la humanidad y la historia nuestra. Por eso es que el mensaje de la cruz es importante recordarlo y mantenerlo activo. Y por eso es que Pablo no se gloriaba en lo que él era, sino dice: en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y aclara y dice: por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. ¿Qué quiere decir esto? La proyección del mensaje de la cruz, o el mensaje de la cruz, es incompatible con la proyección de una vida terrenal. Déjeme explicar esto. En las palabras del Señor Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre que ganara el mundo? Yo puedo proyectarme a ganar el mundo. Y cuando hablo de ganar el mundo es de que mi futuro sea un futuro donde puedan decir de mí como ser humano, o de usted como ser humano: fue un hombre, una mujer de éxito, alcanzó sus metas, alcanzó sus planes. A eso se refiere. ¿De qué le sirve al mundo proyectarse a ganar al mundo si perdiere su alma? Por eso la proyección de ganar el mundo, la proyección terrenal, es incompatible a la proyección celestial.
Porque la proyección del mensaje de la cruz, con ese mensaje o esa proyección terrenal, en algún momento va a chocar, especialmente cuando van a haber circunstancias de sufrimiento. El hombre no va a querer sufrir por causa de la cruz. Sin embargo, es parte del genuino evangelio. Fíjese que la palabra del Señor claramente dice que los creyentes somos extranjeros y peregrinos. Eso lo dice la Biblia claramente. En Hebreos 11:13 dice, hablando acerca de los héroes de la fe, dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Yo no sé si usted ha hecho alguna vez esa confesión, quizás hasta para usted mismo, pero vale la pena recordárnosla de vez en cuando. Yo soy extranjero y soy peregrino en esta tierra. Dice también en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 11, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Y aquí no necesariamente está hablando de esas pasiones carnales como adulterio y la fornicación y todo lo que quizás en algún momento pueda venir encapsulado en todo ese entorno de lascivia. No, hermano, mire, pasiones carnales puede ser una ambición terrenal. Una pasión carnal puede ser, yo quiero ser famoso. Una pasión carnal puede ser, yo quiero tener lo que mis vecinos tienen y mejor. Es decir, cuando hablamos de eso, estamos hablando de todas las obras de la carne que se enumeran en Gálatas capítulo 5, verso 22 en adelante. Y dice el apóstol Pedro, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Es como en alguna oportunidad le he recordado que cuando usted va de viaje, usted lleva lo necesario. Bueno, si lo necesario para usted son 5 maletas, pues serán 5 maletas, pero es decir, uno lleva lo necesario, ¿verdad? Yo creo que debido a eso fue que comenzaron a cobrar extra en las aerolíneas, ¿verdad? Porque había más maletas que pasajeros en algún momento. Y usted lleva lo necesario. Yo pues he aprendido, hermano, que a veces llevaba 4 o 5 pantalones y solo terminaba poniéndome 2. Entonces ya llegué a la conclusión, dije, para ser realista, mejor solo meto 2, ¿verdad? Y 1 dijo alguien por ahí, ¿verdad? Ya ahí sí hasta va con riesgo, ¿verdad? Pero lo necesario nada más. Y como al fin de cuentas a usted ahí no lo conoce, no le van a decir, ay, con el mismo pantalón toda esta semana, ¿verdad? Hermano, a uno realmente uno va de paso nada más ahí, ¿no? ¿Verdad? En ese sentido. De igual manera, en nuestra trayectoria de esta vida, amados, es bueno recordarnos que vamos de paso solamente. La palabra también dice que nuestra ciudadanía está en los cielos. Filipenses 3:20 dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, al Señor Jesucristo. Y quisiera que usted se preguntara hoy, ¿realmente yo ansiosamente espero al Señor? Preguntémonos, ¿realmente yo ansiosamente espero al Señor? Y no sé cuál sea su respuesta, pero en algunos casos eso no es una realidad en nuestra vida. Porque no hemos concebido la realidad de que somos extranjeros y peregrinos. Y es la realidad, hermano. Por eso, cuando tenemos esa conciencia, vamos a estar más dispuestos a poder tomar la cruz de Cristo, que es importante en este camino. Fíjese que el apóstol Pablo llama al mensaje de la cruz como un escándalo. Oiga esto. En Gálatas 5:11 dice, pero yo, hermanos, si todavía predico la circuncisión, ¿por qué soy perseguido aún? Dice, en tal caso,
el escándalo de la cruz ha sido abolido. Oiga, ¿cómo identifica el mensaje de la cruz? Como un escándalo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a lo que la palabra de Dios dice y podemos dar el mensaje y decir que van a haber momentos, óigame esto, necesarios de sufrimiento. I will say it again. Momentos necesarios de sufrimiento. Por ejemplo, fíjense que en el pasaje que leímos, Dios bendiga al apóstol Pedro, y yo cuando tenga la oportunidad de llegar allá le voy a dar un tremendo abrazo de agradecimiento y le voy a decir: Pedro, perdonanos a todos, ¿verdad? Y perdóname a mí por las veces que mencioné tu nombre, por los errores que cometiste. Pero que Jesús le diga a uno: apártate de mí, Satanás. Imagínense que el Señor Jesús le diga: apártate de mí, Satanás. Eso no cualquiera lo sobrevive. Pero era necesario esa, vamos a decir, corrección. Seguro que sí, en la vida de Pedro. Por lo que venía, era necesario. De igual manera, va a ser necesario los problemas que puedan venir a nuestra vida, sufrimientos. Va a ser necesario que en algún momento usted y yo suframos burla por el evangelio. Va a ser necesario que en algún momento usted, con la mejor intención, quiere bendecir la vida de alguien con el evangelio y se ría de usted. Quizás no de frente, pero quizás a sus espaldas. Pero usted va a decir: miren este ignorante lo que cree. Miren este fulano, esta fulana lo que cree. Yo creí que eran más inteligentes, yo creí que era una persona que razonaba mejor. El mensaje de la cruz en algún momento va a traer esos sufrimientos necesarios. Por eso el apóstol Pablo habla, dice que era un escándalo para muchos. ¿Cómo es posible? Y me imagino que Pablo, que era un intelectual de su época, le han de haber dicho: pero Pablo, ¿hasta dónde has caído pues? ¿Verdad? Nosotros te creíamos más inteligente en relación a esto. La versión King James en inglés lo traduce, que dice offense of the cross. Como que la cruz en algún momento ofendía la proyección terrenal de las personas. La muerte y el sufrimiento de Cristo, ese mensaje de la cruz, era algo que no fue de casualidad, no fue ni los religiosos ni el mismo diablo que pudo llevar a Jesús a la cruz, sino que ya estaba predeterminado que así iba a pasar. Desde que el Señor creó el mundo, estaba predeterminado este evento. En Hechos 2, versículo 22 al 24 dice: varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a ve esta frase, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. Le leo una vez más. Entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios. En otras palabras, Dios Padre no estaba diciendo: ay, agarraron a mi hijo, ¿y ahora qué va a pasar? Y llamó a los ángeles, le dijo a Gabriel y a Miguel: mira, ¿y ahorita qué hacemos? Porque agarraron a Jesús. Hermano, todo estaba orquestado desde antes. El Señor sabía, aún sabía en qué momento, sabía quién lo iba a entregar. Sabía todos los detalles, hermano, que iban a suceder. Era un plan predeterminado y según el previo conocimiento de Dios. Dice: clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Hechos 4, 27 al 28 dice: porque en verdad
en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que se hiciera. Entonces, hermano, con seguridad, por lo que la palabra nos dice es de que todo estaba predeterminado y calculado desde el principio. Pero es que el mensaje de la cruz estaba en la mente y el corazón de Dios desde el principio. Por eso Jesús pudo decir declaraciones como esta, Marcos 10:38. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí. ¿Alguien puede terminar el verso? Muy bien. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Una vez más, el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Esto está muy similar a aquellas situaciones que en algún momento pues se manifiestan, hermano, y son reales. Cuando, por ejemplo, dice un dicho por ahí que no es padre el que engendra, sino el que cría. ¿Usted ha oído ese dicho? Sin embargo, muchas veces es repetido esto, que cuando los padres que han tenido una desatención total a los hijos, hablo más de los padres porque lo he oído más en relación a los padres, que la otra vez me comentaban acerca también de una madre que tuvo esta actitud, y sin duda habrán más, una desatención total, hermano. Pero luego ya cuando uno se mira viejito, ¿verdad? O maduro, voy a decir, ¿verdad? Ya necesitado de la compañía, de la atención, entonces como que se quiere ir otra vez a reconquistar o a cegar lo que nunca se sembró. Y en ese sentido es donde algunos casos es, no, pero es que dice alguien, es que no se lo merece. Si toda la vida fueron desprecios, negaciones, es más, ¿verdad? Ni siquiera me reconocía y era el vivo retrato del Padre, pero decía, no, ese saber de quién es o saber de quién es, ¿verdad? Pero ya cuando las cosas cambian, entonces dice, ah, sí, mira, yo siempre te quise. Y entonces dicen, no, no merece, ¿verdad? Es muy similar. El Señor claramente dice acá, que el que no toma su cruz y sigue en pos de Él, no es digno de Él. Por eso usted sabe que está en la palabra de Dios, que muchos en aquel día dice que van a llegar y le van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, y el Señor les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque no hubo una identificación con el mensaje del Evangelio, con el mensaje de la cruz. El mensaje de la cruz nos dice, no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo, si no os cansáis, segaréis. Ahora dígame usted, hacer el bien a alguien o a algo, alguna causa, y que a lo menos haya una actitud de agradecimiento, o si no de agradecimiento, que no haya una actitud negativa, entonces diríamos es lo normal. Pero haga de cuenta que usted hace el bien a algo. Voy a pensar en algo que pueda pasar. Haga de cuenta que usted no es una persona que le sobra el dinero, pero de repente mira una necesidad. Y vamos a pensar que con $50 es lo que usted puede despojarse y es lo que a usted le quedaba. Y usted dice, no, pero esta persona tiene más necesidad que yo, entonces voy a hacer y
y voy a contribuir. Y usted viene, se despoja de lo que no le sobra, se lo da a esa persona. Y de repente usted se entera que esta persona dijo, para que me ayude solo con $50, mejor no me hubiera ayudado para nada. Le pregunto a usted, ¿cómo usted se siente en eso? Lo primero que puede, y esto es muy normal, uno puede decir, por eso a mí no me gusta ayudar a nadie, ¿verdad? Sin embargo, el mensaje de la cruz nos dice, no os canséis de hacer el bien. Usted me dirá, pastor, pero hay que ser masoquista. Es el mensaje de la cruz. Y usted va a sufrir internamente. Dios, ya ve, Señor, ¿por qué es que yo no quiero? Pero el cielo le va a decir, no lo hagas por nadie, hazlo por mí. Yo soy el que te voy a recompensar. Y Dios es fiel. Y Dios siempre lo va a hacer de esa manera, ¿verdad? Por esa razón es que el que no toma su cruz, esa identificación con el mensaje de la cruz y no sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Fíjese que hay datos curiosos. Como todo estaba predeterminado, estamos de acuerdo que todo estaba predeterminado en relación a la cruz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo estoy de acuerdo con usted, todo estaba predeterminado, ¿verdad? Okay. Cuando el Señor va con la cruz al monte Gólgota o Calvario en latín, fíjese que de repente, por la debilidad de su cuerpo, llaman a alguien ahí, un señor llamado Simón de la región de Cirene, para que le ayudara con la cruz. Le pregunto, ¿usted cree que eso estaba en el plan de Dios o fue algo que sucedió así de la nada? Yo creo firmemente que estaba en el plan de Dios. ¿Por qué es que Dios permitió que un hombre, oiga esto, que un hombre ayudara al Dios Todopoderoso con una cruz? Yo creo que hay un mensaje que el Señor nos estaba dando a nosotros en relación a que, como en Marcos 15:21 dice, y obligaron, ese obligaron es de la manera en como los apóstoles vieron la escena, pero ya estaba todo matemáticamente calculado. Que Simón pasara por ese momento, estuviera de espectador, pero dice que los soldados obligaron a uno que pasaba y que venía del campo, Simón de Cirene, el padre de Alejandro y Rufo, a que llevara la cruz de Jesús. Yo personalmente creo que Dios permitió que esto pasara para darnos una enseñanza práctica de la necesidad de compartir la cruz de Cristo. Y la palabra de Dios dice, primera de Pedro 4, le leo del versículo 12 al 14, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Siempre me gusta cuando leo este pasaje porque usa las palabras correctas. Dice, no os sorprendáis como que si alguna cosa extraña os estuviera pasando. De ahí es donde vienen las expresiones que nosotros a veces decimos como, pero ¿por qué me pasan a mí estas cosas? ¿Alguna vez usted lo ha dicho? Como que unas cosas extrañas estuvieran pasando. Y la palabra nos nivela, dice que en todos nuestros hermanos alrededor del mundo están pasando los mismos padecimientos. Y la palabra nos nivela también cuando dice que Dios no va a dar pruebas mayores que las que podamos soportar. Por eso usted dice, Señor, yo no aguanto. Y Dios todavía no le ha quitado esa situación. Es porque todavía aguantamos. Pero dice, no os sorprendáis como que si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo. Óigame bien esto. En la medida en que compartís los padecimientos de Cristo. Le repito, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo. El mensaje de la cruz que el Señor predicó cuando estuvo presente, que fue lo que Pedro rechazó. Porque ¿por qué es que el Señor le dijo a Pedro, apártate de mí, Satanás? Porque el Señor le estaba diciendo, es necesario que vaya a la cruz. Y Pedro dijo, no, que eso no te acontezca. Y el Señor le dijo, ahorita te estás convirtiendo en un adversario.
¿Y sabes por qué te estás convirtiendo en un adversario? Porque tu mente está solamente en las cosas terrenales. El mensaje de la cruz sigue o debe seguir siendo predicado el día de hoy. Es necesario que podamos identificarnos con ese mensaje. Y dice, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Dice, versículo siguiente, 13, si sois vituperados por medio del nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Vea, dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo. Por eso el día de hoy todavía, voy a decir esto, Dios nos da el privilegio de poder compartir los padecimientos de Cristo. Por medio de ser embajador de su mensaje. Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido, ve esta frase, Filipenses 1:29, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. El que realmente ama, comparte el dolor. El que realmente ama, comparte el dolor. Yo no sé cuál haya sido la experiencia, la ignoro. Pero pienso que cuando usted, padre, voy a hablar a los hombres, engendró a sus hijos, su esposa los concibió y los dio a luz y usted estuvo ahí en la sala de partos y veía sufrir a su esposa, me imagino que su corazón también se dolía. Espero que no haya tenido una actitud, aguantate vieja, que vos sos valiente, ay, ojalá que me des uno que se parezca a mí, ¿verdad? Porque entonces daría un mensaje equivocado, pues, ¿ya? A este le interesa el chavito, el bichito, el chamaco, lo que sea, pero usted sabe que hay casos reales, en donde a veces los médicos, hoy con los avances científicos quizás no se da tanto, pero antes era una realidad, donde el médico salía y decía, lamento decirle señor, pero tiene que tomar una decisión, o salvamos al niño, o salvamos a la madre. Si la decisión ahí era a el niño, ¿de qué sirvieron todos? I love you, I love you, I love you, que le dijo. ¿Verdad? Inmediato. Entonces, a lo menos que se quede en shock el hombre, ¿verdad? Diga, no, por favor, no me la ponga así, pues. ¿Verdad? El que realmente ama, sufre. Por eso, hermano, es que yo creo que la intercesión del Señor, mire, con el amor que Él nos ama, cuando usted está pasando situaciones, hermano, yo creo que el corazón del Señor a decir al Padre, ayúdalo, Señor, es que yo sé, mira, y el corazón del Señor ha de sufrir en eso, intercediendo por nosotros. Dice acá, mire, la muerte y el sufrimiento de Cristo que estaban predeterminados. Me perdí aquí en algo. Compartir la cruz de Cristo es lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Bueno, estaba en Filipenses. Es que no encontraba el verso. Se os ha concedido, dice, no solamente creer, sino sufrir por Él. Mire qué bendición. Sufrir por Cristo. ¿Amamos a Cristo?
¿Estamos dispuestos a sufrir por Él? Ah, no, yo lo amo, pero sin el sufrimiento. El que realmente ama está dispuesto a sufrir. Por eso es que cuando se casa, se dice, pues cuando uno está enamorado es bobo, hermano. O sea, no, es la realidad, o sea, si no, no, hasta la cara delata, pues. Alguien que está enamorado, pero bien enamorado, tiene cara así como de menso, dijo alguien ahí, ¿verdad? Sí, hermano, se nota, pues, sí. Los padres, especialmente las madres, saben y dicen, se me enamoró. Se me enamoró. Y uno lo niega, ¿verdad? No, pero es que es una mirada así como, no. Se le nota, hermano, ¿verdad? Tiene cara así como que no, ¿verdad? Por eso es que en los momentos cuando se casa, se dice, dispuesto a estar con Él en la salud, en la enfermedad. Porque un enfermo es cosa seria, hermano. De veras. Yo enfermo, yo sé que mi esposa me ama porque me aguanta enfermo, hermano. Enfermo es otra historia. En la riqueza, amén, 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 en la riqueza. Y en la escasez, cuando la familia le dice, te dijimos que ser un loser, te dijimos que no tenía nada, te dijimos que lo te iba a tener que mantener toda la vida, te lo dijimos. ¿Ya? Ahí, hermano, en la salud y en la escasez, cuando hay un genuino amor, pues ahí va a ser probado, ¿no? 3:15 de Filipenses dice, porque muchos andan como os lo he dicho muchas veces. Mire, fue algo que Pablo repetidamente le decía a la iglesia. Muchos andan como os lo he dicho muchas veces. Dice, y ahora os lo digo aún llorando. Imagínense Pablo escribiendo esta carta diciendo, y ahora les digo, y estoy llorando en este momento, que son enemigos de la cruz de Cristo. Oiga, no solamente no identificarse, sino enemigos de la cruz de Cristo. Gente que quizá al oír este mensaje van a decir, no le crean, ese tipo está loco, no, eso es una mentira, rechace eso, Dios guarde, reprenda ese mensaje. Enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos del sufrimiento que puede venir y que es necesario que venga a través de circunstancias para probar nuestra fe. Probar nuestra fe. Nuestra fe debe ser probada. Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Aleluya. Hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Esto no quiere decir que la obra redentora ha quedado incompleta, no, sino que Él nos da la oportunidad de poder en nuestro rol, en nuestro papel en esta vida como cristianos y representantes de Cristo en este mundo, de poder sufrir por Él y por su evangelio. La traducción en lenguaje actual en este pasaje de Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de sufrir por ustedes, pues así voy completando en mi propio cuerpo los sufrimientos del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. La iglesia como cuerpo de Cristo va a tener algún tipo de sufrimiento. Eso es parte del paquete. Ahora déjeme ir avanzando y quizás concluyendo aquí. Fíjese que curiosamente en la cruz de Cristo, cuando le hablo de la cruz de Cristo es en el momento del Gólgota, del Calvario, cuando están ahí el Señor en medio de esos dos malhechores y estaban los sacerdotes, los principales y la gente que pasaba. En ese preciso momento, curiosamente, el último reto a vencer, the last challenge to overcome, fue el no bajarse de la cruz. ¿Se recuerda usted cuando Pedro estaba al lado de Jesús en el huerto de Getsemaní? Llegaron a apresar a Jesús y llegaron con palos, con antorchas, como que fuera un malhechor.
Y Pedro dice que se sacó la espada y le quitó la oreja al siervo del sumo sacerdote llamado Malco. Y el Señor le dijo, Pedro, guarda tu espada. Yo pudiera hoy, oiga esto, y él no estaba mintiendo, yo pudiera hoy pedirle al Padre y me enviaría a 12 legiones de ángeles. Él sabía muy bien lo que el Padre podía hacer. Y cuando está el Señor en la cruz, el último reto a vencer de los que pasaban, la gente que pasaba, los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos y hasta los ladrones que estaban a la par de él, si usted lo lee en los evangelios, fue que le decían, desciende de la cruz, si eres el Hijo de Dios, si eres el que dice que iba a destruir el templo y lo iba a poder reedificar en 3 días, desciende ahora de la cruz. El último reto fue que el Señor tuvo que evitar ceder a esas palabras, esos retos y mantenerse en la cruz. ¿Podría? Posiblemente sí. Si le dijo, yo podría pedir al Padre que me enviara 12 legiones de ángeles. Si él hubiera cedido a eso, si no hubiera tenido ese amor y esa determinación de salvarnos, hubiera descendido de la cruz. Pero no descendió, terminó su obra. Y sabe que la terminó con fuerza. El Señor no murió porque estaba ya débil. De hecho, a los religiosos se les hizo curioso que se hubiera muerto, entre comillas, tan rápido, porque le fueron a decir a los gobernantes, vayan a quebrarle las piernas porque el día de reposo no pueden estar ellos ahí colgados, porque eso es un mal augurio. Sin embargo, el Señor ya no estaba vivo, Él había entregado el Espíritu. Y sabe que en uno de los últimos eventos, Él da un grito, y en el grito dice, terminado o concluido está, it is finished, con fuerza todavía, porque hasta eso estaba determinado, que a Él no le iban a quitar la vida, Él la entregó. Estaba cumpliendo el plan predeterminado por Dios. Ahora, el reto fue de que no se bajó de la cruz. Aunque le estaban diciendo los principales sacerdotes, hasta los ladrones, que qué tenían que estar hablando estos, pero estaban hablando y le decían, bájate de la cruz. Miren la misericordia de Dios, pero cuando uno mira en los evangelios, si no estoy mal en el evangelio de Lucas, dice que los dos le injuriaban, pero en medio de eso la misericordia de Dios alcanza a uno, le quita la venda de los ojos, y ese que estaba injuriándolo, dice, ¿sabes qué? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la misericordia de Dios le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dios es bueno. Otro hecho maravilloso de la cruz es que sobrenaturalmente, sobre la cruz de Cristo, se pronunció oficialmente quién Él realmente era. Le leo lo que dice la palabra. Juan 19, del 19 en adelante dice, Pilato también escribió un letrero y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Jesús el Nazareno, porque venía de Nazaret, el rey de los judíos. Pilato mandó, pongan esto ahí, Jesús el Nazareno, el rey de los judíos. Entonces muchos judíos leyeron esta inscripción porque el lugar donde Jesús fue crucificado quedaba cerca de la ciudad y estaba escrita en hebreo, en latín y en griego, que eran las lenguas predominantes en esa región. O sea que para que no quedara duda de lo que el letrero decía, estaba en hebreo, en latín y en griego. Por eso los principales sacerdotes de los judíos decían a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. Y Pilato, de la manera más educada y políticamente correcta, le respondió, eso de políticamente correcta no lo dice la Biblia, ¿va? Yo lo estoy añadiendo. Dice, Pilato le respondió, lo que he escrito es escrito. Como quien dice, a mí ustedes no me van a decir lo que tengo que hacer. Aquí el rey soy yo y ya se puso lo que se puso. ¿Usted cree que Pilato puso eso de su propia iniciativa? Era el cielo comandando todo para que quedara inscrito en la cruz de Cristo que el que estaba ahí no es que haya dicho, sino él era el rey de los judíos. Hay un pasaje en Colosenses, capítulo 2, que dice
que en la cruz fueron clavados, se clavó el documento de deuda que estaba en contra de nosotros. Pero ¿sabe usted que en la cruz lo que clavaban eran los delitos que los crucificados habían cometido? Otras palabras, si alguien estaba siendo crucificado por sedición, decía, este se levantó en contra de Roma. Si alguien estaba siendo crucificado porque había asesinado, decían, este mató, y ponían los delitos. Y por eso la gente cuando pasaba miraba los delitos y miraba al crucificado. Dice que espiritualmente en la cruz se clavaron todos nuestros pecados. Él murió por mis pecados y por sus pecados. Los pecados que usted y yo hemos cometido estaban escritos espiritualmente en la cruz. Mentiroso, orgulloso, qué sé yo, todo lo demás que usted y yo sabemos que hemos cometido. Ahí estaban escritos en la cruz sobre Jesús. Él cargó sobre nosotros nuestros delitos. Por eso en el capítulo 53 de Isaías dice, alrededor de 700 años antes que esto pasara, Isaías escribe en inspiración del Espíritu y dice en el capítulo 53, versos 4 y 5, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿A qué se refería? Que espiritualmente todos sus pecados y mis pecados estaban escritos y se los pusieron a Él en esa cruz. Primera de Pedro recalca esto y dice en el 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas hemos sido sanados. Y para ir concluyendo, Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo, que predicaba el mensaje de la cruz y que vivió el mensaje de la cruz, que compartió los padecimientos de Cristo. Él dijo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente, o he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y quiero terminar leyendo Hebreos 12, del 1 al 3. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, y está hablando de héroes de la fe, de gente que sufrió por la causa del Evangelio. Dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hay que correr esto, pero con paciencia. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, oiga esto, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz. Hermano, tener cualquier tipo de sufrimiento no es fácil. Cualquier tipo de sufrimiento. Le aseguro a aquellos que hoy están enfermitos, no es fácil estar así. Aquellos que están pasando alguna situación, alguna crisis, quizás emocional, económica, de lo que sea, y aún a veces hay crisis sociales que vienen, hermano, no es fácil. Y muchas veces el enemigo lo primero que viene a poner en la mente de las personas es, ya ves, ¿de qué te sirve el evangelio? ¿De qué te sirve buscar a Dios? ¿Para qué te estás esforzando tanto en servir a Dios? Es una carrera que hay que correrla con paciencia, pero hay que correrla con la mirada puesta en Jesús e imitar a Jesús, que dice que por el gozo puesto delante de él soportó la cruz.